Muy buenos días. No sé cuántos están gozosos en esta mañana de poder abrir los ojos y dar gracias a nuestro Dios por ser ese Dios maravilloso con el cual podemos contar todos los días. Saben, hermanos, aunque el trabajo haya disminuido para muchos, aunque la salud se haya comprometido, sea por el virus que está contaminando el mundo en este momento, o una gripa, o las alergias que puedas estar sufriendo, hay que dar gloria a Dios porque podemos abrir nuestros ojos y ver este nuevo amanecer. Ayer viernes era un hermoso día. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de salir a su patio. Algunos dirán, pastor, yo no tengo patio. Bueno, a la pequeña área que te ha tocado donde vives. Pero ver ese clima que cada vez que avanzan los días, los meses, va mejorando. Pensábamos que el frío no se iba a ir. Pero damos gloria a Dios en este día de que el clima ha estado mejorando. Mis hermanos, en este día tan especial, sábado tan glorioso, yo quiero que alabemos a nuestro Dios. Y el Señor quiere que lo glorifiquemos, que lo alabemos en esta hora. Y vamos a alabarlo con nuestros pensamientos, con el estudio de su palabra. Hemos tenido un repaso de lección, hemos cantado en nuestros hogares y ahora vamos a abrir la palabra de Dios para permitir que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros en esta hora. Antes de abrir la palabra, vamos a inclinar los rostros para tener una oración. Oremos. Amante y glorioso Padre que estás en los cielos, cuán felices estamos en este hermoso sábado de estar ante tu presencia. Puede ser que muchos estén tristes por la situación que está pasando en el mundo entero, por la situación personal que está pasando en su hogar o en su vida en este momento. Puede ser que muchos han perdido su trabajo y aquellos que tienen trabajo, lo que han hecho ha sido escaso. Pero así como tú multiplicaste aquellos peces y aquellos panes para alimentar a la multitud, yo te pido en esta hora tú multipliques lo que hemos obtenido en la semana de trabajo. Que tú lo multipliques de una manera que pueda cubrir todas nuestras necesidades. Pero en esta hora, Señor, te pedimos tú multipliques tu bendición sobre cada hermano que está viendo este video. Bendícenos en esta hora, oh Padre, y guarda a cada hermano y amigo que pueda estar viendo el video en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a cada hogar y pueda, Señor, traer paz, que es lo que necesitamos en momentos de angustia. Pueda traer confianza, Señor, en ti. Y que podamos saber de que tú estás al control de todo. Todo eso, Señor, lo pedimos. No porque en nosotros hayan mérito, Señor, y al abrir tu palabra, que seas tú quien hables a cada corazón, a cada mente en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Saben, hermanos, he estado pensando toda la semana de qué hablaría hoy sábado. Y dije, vamos a entrar en un libro muy poco visto por nosotros. Y puede ser que es la primera vez que para algunos van a leer este libro. Pero yo quiero basarme, a pesar de que en el Antiguo Testamento es el libro más corto, vamos a basarnos en los primeros versículos de este capítulo 1 del libro de Abdías. Abdías, el capítulo 1. Pero antes de leer, vamos a
a pensar o a ver quién era Abdías. La Biblia no habla mucho de Abdías, pero dice que el significado del nombre de Abdías es el siervo de Jehová. ¿Cuántos no nos gustaría que nuestro nombre fuera Abdías? Por su significado, el siervo de Jehová. Yo quiero ser un siervo de Jehová. ¿Quieres tú en esta mañana decir, Señor, yo quiero ser un siervo tuyo? Abdías era siervo de Jehová. Abdías, podríamos decir, era el profeta, uno de los profetas menores. Pero podríamos llamarlo en nuestros días, era un pastor. Era un anciano. Era un miembro de iglesia. Pero era un servidor de Jehová. No importa la situación que vivía Abdías, Abdías primero ponía en primer lugar el servir a su Dios, el servir a Jehová. Y saben, hermanos, a mí me impresionó tanto el significado del nombre de Abdías. Porque es fácil servir a Dios cuando todo marcha bien. Es fácil servir a Dios cuando no hay imposibilidades, cuando tenemos que comer, cuando tenemos que vestir, cuando tenemos trabajo. Servimos a Dios de una manera con gozo, con alegría. Pero cuando todo es lo opuesto, cuán fácil es servir a Dios para ti. Cuando el trabajo escasea. En este tiempo que vivimos, llevamos más de 2 meses en cuarentena. El trabajo ha bajado para muchos. Muchos han perdido su trabajo. La comida que queda en casa es muy poca. Y a veces queremos desesperarnos y empezamos a pensar, si esto se extiende más aún, ¿qué va a ser de nosotros? Muchos podrán decir, yo estoy en este país sin documentos, no tengo papeles. El gobierno ofrece ayudas, pero a mí no me ofrece nada. ¿De dónde voy a sacar esa ayuda que necesito para mi hogar, para mi familia? No la tengo. Pero quiero decirte que Dios proveerá. Amén. Dios promete proveer para ti y para tu familia. Dios promete proveer para ti y para los tuyos. Abdías tenía claro quién era Jehová para él. Y no importa la situación que podía estar viviendo Abdías. Saben que la escritura muestra que, y la historia dice que el nombre de Abdías era un nombre común. Yo le digo a mi esposa, su nombre, María, es un nombre común. En México cualquier persona, hasta hombres, llevan el nombre María. Abdías, su nombre era un nombre común. Pero la historia nos dice que probablemente el escritor Abdías fue en la época finales de Jeremías, antes de que Jerusalén fuera sitiado y destruido. Pero ese hombre, ese profeta, había llevado en alto el significado de su nombre, siervo de Jehová. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios te ha llamado a ser siervo de Él. Aunque tu nombre no es Abdías, te puedes llamar Marcos, Pedro, María, Juana. Él quiere decirte también que tu nombre puede llegar a significar siervo de Jehová o sierva de Jehová. Amén. Cuán maravilloso es saber que podemos ser siervos de nuestro Dios. Que podemos servirle en los momentos felices y que podemos también servir en los momentos difíciles, porque servimos a un Dios que lleva el control de todo este mundo.
Pero saben que como profeta, Abdías no solamente tenía que llevar buenas noticias, sino también llevaba malas noticias. Un profeta tenía que decir tanto lo positivo como lo negativo. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Abdías. Abdías tiene un solo capítulo, como les mencioné al principio. El capítulo 1, el único capítulo de Abdías. Y vamos a leer los primeros versos. Ya dijimos que el significado del nombre de Abdías era ¿qué? El siervo de Jehová. Y el Señor le había dado una visión a su siervo. A veces decimos, yo no voy a llevar esa noticia. Yo no voy a decir esto. Pero un siervo de Jehová, aunque se desplomen los cielos, es fiel a su Dios. Abdías el capítulo 1 y vamos a leer el verso 1 en adelante. Dice la palabra, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. El Señor le da una visión a Abdías. Y la visión era sobre el pueblo de Edom. ¿Saben? Ustedes podrían preguntarse, Edom. ¿Quién era Edom? Y vamos a remontar un poco la historia de dos hermanos, hijos de Isaac. Ya ustedes deben saber de quién estoy hablando. De Esaú y Jacob. Eran los dos hijos de Isaac y Rebeca. Y saben que cuando la madre de Jacob y Esaú se encontraba encinta con estos dos niños, puesto que eran cuates, eran gemelos. Dice que había una batalla en el vientre de estos dos niños, quienes representaban dos naciones. Esaú era el hermano mayor. Y saben que cuando nacían, Jacob venía sosteniendo el talón de su hermano mayor. Aferrado sus manos en el talón de su hermano mayor. Y dice que Esaú, el capítulo 36, versículo 1 y versículo 8 del libro de Génesis, dice que Esaú era Edom. ¿Qué significaba Edom? Edom significa rojo. Esaú, sus cabellos eran rojos. Nosotros llamamos a esas personas pelirrojas. Ustedes han visto, tuve un amigo en la universidad que él era pelirrojo. Era bien blanco y sus cabellos rojos. Y yo creo que muchos hemos visto este tipo de personas. Así era Esaú. Era de contextura velluda, era velludo. Y su hermano Jacob era todo lo contrario, era lampiño, no tenía vellos. Entonces, Edom, quien era Esaú, muchacho dedicado al campo, le gustaba la casa, era el hijo favorito de su padre Isaac.
y Jacob era el hijo favorito de su madre, Rebeca. Saben, mis hermanos, a veces hacemos distinción entre nuestros hijos, pero Dios no nos ha llamado a hacer eso, porque no sabemos cómo los estamos dañando con esas distinciones. Y saben, Dios ahora le da una visión a Abdías sobre Edom. Edom estaba situado en un área que era rocosa, montañosa, rocosa, y dice que el pueblo de Edom hacían cuevas y allí ellos vivían y estaban protegidos por estas cuevas, por esta área rocosa, donde se veían zonas con, ¿cómo usted le dirían a eso? Riscos profundos, peligrosos. No era fácil llegar a ellos. Y se creían que eran una nación invencible por la situación, por donde estaban situados, y nadie podía ganarles en batalla. El pueblo de Israel, cuando iba pasando a la tierra prometida, Moisés pidió autorización para pasar por Edom, pero ellos no se lo autorizaron. No permitieron que el pueblo de Dios pasara por la ciudad. Era un pueblo rebelde. ¿Cuántas veces nos hemos dicho que las cosas que hacemos nadie más podrá hacer y menos superarnos en ellas? ¿Qué quiero decir con esto? Para entender esto, vamos a leer el versículo 3 del capítulo 1 de Abdías. Leamos del versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha, ¿qué cosa? Engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Edom era un pueblo soberbio. Ellos pensaban de que ellos podían vencer toda situación y no necesitaban de ayuda de nadie. No buscaban de la dirección de Dios. Yo no sé si en esta mañana yo le estaré hablando a alguien que siente que no necesita de la dirección de Dios en su vida. No necesita de la dirección de Dios para tomar decisiones. No necesita de la dirección de Dios para guiar su hogar. No necesita de la dirección de Dios para buscar un empleo. No necesita de la dirección de Dios para escoger la carrera que vas a estudiar para el resto de tu vida. Has sentido que tú llevas el control y que nadie más puede decirte qué hacer o cómo hacer las cosas. Edom era una nación soberbia, orgullosa. Y saben, el pecado más grande de Edom fue su orgullo. El pecado más grande de nosotros hoy es nuestro orgullo. Y alguno podrá decir, pastor, yo no soy orgulloso. Sí lo somos, mis hermanos. Sentimos a veces que llevamos el control de nuestra vida y no necesitamos que Dios intervenga en ella. Vamos a tomar una decisión que va a ser drástica para nuestro hogar y para nosotros y la familia, y no necesitamos de Dios para hacerlo. Eso era Edom. Edom sentía que ellos llevaban en control y nadie les iba a decir cómo hacer las cosas. Abdías dice que Edom era arrogante.
Era soberbio, como mencionamos, como dijo el versículo 3. Tú moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Se acuerdan después del diluvio cómo el pueblo dijo, vamos a construir una torre tan alta que ni Dios podrá ya ahogarnos? La torre de Babel. Dios no podrá hacer nada contra nosotros. Empezaron la construcción, ¿la terminaron? No la terminaron. Y si hablamos en nuestros tiempos, cuando aquel creador, aquel que diseñó, ingeniero, que hizo el barco, el primer barco más grande que ha habido, el Titanic, quien expresó y dijo, ni Dios mismo podrá hundir este barco. ¿Y qué pasó con el barco? Se hundió. Y lastimosamente mucha gente murió por la soberbia y la arrogancia de personas así. Dios quiere liberarte de tu soberbia. Dios quiere liberarme a mí de mi soberbia también, de mi arrogancia, de mi orgullo. Saben que el orgullo nos va a alejar de la salvación mientras no permitimos que sea Dios quien tome el control de nuestras vidas. Pero Dios tuvo que mostrarle a Abdías lo que iba a pasar con Edom. El versículo 4 dice, y es triste este versículo, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí, ¿qué cosa va a pasar? Te derribaré, dice Jehová. Tú puedes creerte que eres autosuficiente, que nadie podrá vencerte en lo que tú haces. Puedes creer que porque tienes dinero, porque tienes una posición social elevada, nadie te va a alcanzar. Pero Dios le dijo a Edom, aunque remontaras como águila, las águilas, ¿dónde suben? ¿A lo más bajito? A lo más alto van ellos. Y pusieres tu nido entre las estrellas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No puede alcanzarte Jehová allí? Por más que tú te escondas y huyas de la presencia de Dios, dice el Señor que Él te halla. Y como Edom, que pensaba que porque estaba rodeado de montañas, de riscos, vivía entre las rocas, tenían sus guaridas, sus casas protegidas entre las rocas, donde sus enemigos no podían llegar a ellos, donde ellos se creían vencedores, que nadie podía destruirlos. Dios les dice, por más que tú subas como un águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí donde estés, te derribaré. ¿Cuántos queremos que el Señor nos derribe, nos destruya? Yo creo que ninguno en esta mañana quiere ser derribado por Dios. Todos queremos estar en las montañas de Dios. Todos queremos estar bajo sus alas, ser esos polluelos que Él proteja y nos cuide, mas no nos destruya. Pero mientras no sometemos nuestro orgullo, nuestra arrogancia a Dios, el Señor ha prometido derribarnos. No importa lo alto que hayamos llegado, no importa lo alto que hayas prosperado supuestamente bajo tus propias fuerzas.
con tu propio estímulo, sin la ayuda de Dios, dices en tu corazón, solamente tú lo has logrado. Dios dice que Él, donde tú te subas, Él te va a derribar. Y fue lo que hizo Dios con Nabucodonosor. Nabucodonosor pensaba de que él podía ser esa estatua completa de oro, que ninguna nación podría destruirlo, que él era invencible. En su tiempo era fuerte, sí, pero él se daba los créditos a sí mismo, mas no reconocía que lo que tenía venía de Dios. Y lo mismo sucede con nosotros hoy, cuando no reconocemos que lo que tenemos, lo que Dios nos da, viene de Él. Él ha prometido derribarnos. Derribó a Nabucodonosor y Nabucodonosor comenzó a arrastrarse como animal en tierra y comenzó a vivir afuera en la intemperie. Perdió la razón hasta que él reconoció que de Dios era el único Dios fuerte y poderoso en quien debíamos de confiar. Era el único que nos daba las fuerzas para vencer, y fue como Dios lo restituyó. Querido, Dios no quiere derribarte de donde tú estás. Al contrario, Dios quiere que seamos personas de éxito, personas de triunfo. Pero permitamos que sea Él que lleve el control. Siempre hemos buscado maneras de protegernos para que pase cualquier desastre, lo que pase, pudiésemos estar seguros. Los de la Torre Babel habían visto lo que había pasado cuando Dios mandó el diluvio y destruyó la tierra. Y pensando que ellos podían hacer construcciones para ser protegidos y no ser destruidos otra vez, comenzaron a edificar. Pero en esa edificación no estaba Dios contemplado. No habían contemplado tener a Dios como maestro y director. Y cuando tú y yo no tenemos a Dios como maestro y como Dios y director de nuestras vidas, entonces vamos a ser como Edom, derribados. Por muy alto que podamos subir, Dios nos va a derribar. ¿Saben, querido hermano y amigo, en esta mañana? Yo quiero decirte que no hay lugar en el mundo o en el espacio donde te escondas que Dios no llegue. Y quiero decirte, puede ser que hay alguien en esta mañana que se sienta la persona más miserable, la persona más pecadora. Pero yo quiero decirte que si tú clamas a Dios como David clamó a Dios, como dice en sus salmos, clamé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Y en esta mañana yo te invito a que clames a Jehová, que tú digas: Señor, reconozco que yo he luchado por mí mismo, he tratado de vencer mis obstáculos, he tratado de ser una persona victoriosa, pero hoy reconozco que sin ti voy a ser echado abajo. Voy a recibir el mismo castigo de Edom. Voy a ser derribado por mi soberbia, por mi orgullo. ¿Saben? Algunos dirán, y todos mencionamos, y todos mencionan en algún momento lo que está pasando en este tiempo. De alguna otra manera, todos hemos sido afectados por este virus. El mundo entero está colapsado. Muchos están viendo las noticias, consultan a brujos y hechiceros
para que les den fórmulas para protección del virus, para que crean amuletos que va a protegerlos de no contaminarse del virus. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el único amuleto, la única protección que tú puedes tener contra cualquier cosa, sea el virus, sea lo que sea, es Cristo Jesús. Es el único quien puede proteger tu vida. Es el único que te puede dar no nos importe la vida física ahora. Importa que Él es el único que puede darte vida eterna. Nadie quiere morir. Dios ha permitido que este virus toque al mundo. Porque no voy a decir que toque solamente a Estados Unidos, o toque solamente a Colombia, o toque solamente a México, o toque solamente a Guatemala, o toque solamente al Perú. No, es algo mundial. Pero así como Dios le dijo a Moisés que levantase la serpiente de bronce, y cuando aquel que haya sido picado por una serpiente que levantase su vista y mirase esa serpiente, sería sano. Yo en esta mañana te invito a mirar arriba para recibir la sanidad que viene solamente de Dios, para recibir el poder, para recibir la paz que necesitamos para poder sobrellevar lo que vivimos en nuestra actualidad. Saben, Edom pensó de que él iba a sobrevivir siempre y sería siempre victorioso. Pero Dios le da la visión a Abdías. Y esa visión era levantarse el pueblo e ir contra aquella nación de Edom para destruirla. La única manera de destruir el pecado es levantarnos en Cristo y marchar con Él. La única manera de ser victoriosos es levantarte y permitir que sea Él quien dirija tu vida. Versículo 18. Quiero que vayamos al versículo 18. Y saben, hay un término aquí, yo no sé si todos conozcan el significado de ese término, pero hay un término, versículo 18 del capítulo 1 de Abdías, y dice lo siguiente: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Recuerden que Edom era Esaú. Aquella nación, los edomitas vienen de Esaú, la descendencia de Esaú. Y Dios dice que la casa de Jacob será ¿qué cosa? Fuego. Y la casa de José será ¿qué? Llama. Y la casa de Esaú, estopa. ¿Cuántos conocen el significado de estopa? Me puse a investigar qué significaba estopa. Y estopa es cuando tomaban la lana y con una peinilla peinaban la lana, lo que quedaba en la peinilla era la estopa. Era una fibra delgada. Y dice que era una fibra flamable, o sea, con cualquier cosa se prendía esa fibra. Era buena para prender fogatas, en otras palabras. Con esa estopa tú podías tomar y ponerlo en leñas y tiras el fuego y inmediatamente la estopa prende. Ahora imagínate si tú eres estopa y estás rodeado o rodeada por el fuego, que era Jacob. Estás rodeado por la llama, que era José. ¿Qué esperas que te va a pasar? Serás destruido.
Y por cualquier lugar que podía irse Edom a tratar de escapar, no iba a poder, porque él era la estopa y iba a ser prendido por el fuego y por la llama. En otras palabras, sería consumido, destruido por siempre. Quiero hacerte una invitación en esta mañana. Que tú pienses bien qué quieres ser. ¿Quieres ser Edom o Jacob? Edom al principio parecía victorioso. Ganaba batallas. Pero al final, cuando Dios dijo ya hasta aquí, Dios nos da oportunidades a todos. Pero va a llegar un momento que Dios va a decir hasta aquí para Abelardo, hasta aquí para José, hasta aquí para María, hasta aquí para Lucas. Y ese hasta aquí es llamarnos ser estopa. ¿Y cómo será destruida los que están en contra de Dios? Satanás y sus ángeles y aquellos que no aceptaron a Dios. ¿Cómo van a ser destruidos? Dice que caerá fuego ¿de dónde? Del cielo y consumirá. Y si tú o yo somos estopa, seremos consumidos. Quiera Dios que en esta mañana decidamos ser fuego. Decidamos ser llamas en Cristo. Porque dice la Escritura que cuando recibamos el Espíritu, recibiremos poder, seremos fuego, seremos llama. Y entonces todo aquel que se estopa será destruido. Que Dios nos dé la victoria y que de ahora en adelante digamos, Señor, hazme fuego, hazme llama para tu reino y tu gloria. Que Dios te bendiga.